Hola, soy Paula y soy bióloga egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo una maestría en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente me encuentro realizando mis estudios de doctorado en la Universidad Técnica de Braunschweig en Alemania. Es un gusto para mí estar aquí respondiendo a sus dudas en este video de Pregúntale a una científica. En esta ocasión vamos a hablar sobre bioindicadores, cómo se utilizan en estudios paleoecológicos y qué relación tiene con el cambio climático. Así que la primera pregunta es, ¿qué es un bioindicador? Los bioindicadores son organismos utilizados para evaluar la salud de los ecosistemas naturales. Por ejemplo, en un lago existen indicadores biológicos que son algunos de los organismos que viven en este ambiente. Y así como tenemos bioindicadores, también tenemos indicadores no biológicos. Por ejemplo, la cantidad de oxígeno, de sal, de nitrógeno, entre otros. Y entonces, ¿cuál es la aplicación de los bioindicadores? Los bioindicadores sirven para detectar cambios en el entorno natural, son sensibles a cambios ambientales, por ejemplo, a cambios en la temperatura, en el oxígeno, en la conductividad, entre otros. Si vemos este ejemplo y les pregunto en dónde se encuentra un pingüino, cómo es el ambiente en donde vive naturalmente un pingüino. Ustedes tal vez pueden pensar, es un lugar muy frío, con hielo. Si lo comparamos con un camello, ¿en dónde viven los camellos? En un lugar muy seco, de altas temperaturas. Y estos dos son bioindicadores. El pingüino es un bioindicador de temperaturas bajas, como las que encontramos en el Polo Sur, que es el ambiente natural de un pingüino, y el camello sería un indicador biológico de temperaturas altas, como las que encontramos en los desiertos. Ahora, ¿qué organismos se pueden usar como indicadores en los lagos? Podemos usar todos los organismos que se preservan en el sedimento y que los restos que encontramos pueden ser identificados y de preferencia que puedan identificarse hasta el nivel de especie. También es importante elegir organismos que tengan ciclos de vidas cortos, esto es para que sean sensibles y puedan reaccionar de una forma rápida a los cambios ambientales que ocurren. En los lagos podemos tener registro de organismos o de restos que hagan referencia a ciertos organismos. Por ejemplo, el polen y las esporas pueden hacer referencia a la vegetación, a las plantas, los árboles, los helechos que se encuentran alrededor de un lago. Dentro del lago podemos encontrar quironomios, a pesar de que estos son insectos voladores como los mosquitos. A diferencia de los mosquitos, estos no pican y tienen una parte de su ciclo de vida en el agua, entonces podemos encontrar sus restos preservados en este ambiente. Podemos utilizar también amebas testadas, diatomeas o microcrustáceos como cladóceros y ostrácodos, o también restos de conchas de moluscos. Cuando estudiamos los cambios de los bioindicadores y de los indicadores no biológicos a través del tiempo y de las causas que se originaron para que estos cambios se dieran, entonces estamos hablando de paleoecología. Cuando estos estudios se realizan en aguas continentales, o sea, en lagos o ríos, en agua que está en el continente, entonces lo llamamos paleolimnología. Limnología se refiere al estudio del agua continental. Lo opuesto sería si nos referimos a la paleoceanografía o a la oceanografía, y ahí estaríamos haciendo referencia al agua marina, al agua de los océanos. Ahora, ¿qué características debe tener un espacio para considerarlo ideal para estudios paleoecológicos? La característica principal es que tiene que preservar un registro continuo de los cambios a través del tiempo. Tiene que reflejar las condiciones ambientales geológicas, el tipo de roca que hay alrededor, el clima, la vegetación, si hay impacto humano o no. Y existen diferentes tipos de registro, nosotros los llamamos geoarchivos. Aquí les presento 4. Uno es los anillos de los árboles. Dependiendo del grosor de estos anillos, podemos saber si el ambiente en el que creció el árbol pasó por temporadas húmedas o secas. Luego tenemos también los corales. Estos nos pueden hablar un poco de cambios en la temperatura. Podemos obtener núcleos sedimentarios lacustres, o sea, de lagos o del fondo marino. Y también podemos tener núcleos de hielo, y estos van a tener dentro ciertos espacios de aire en los que podemos hacer estudios de las concentraciones y tipos de gases que había en la atmósfera. Ahora,
cómo los bioindicadores pueden explicar los cambios ambientales y cómo obtenemos la evidencia de calentamiento global desde la paleoecología. Bueno, los bioindicadores son un reflejo de las condiciones ambientales en donde los encontramos viviendo, en donde ellos están adaptados naturalmente, así como el ejemplo que les di del pingüino y del camello. Estas características específicas a los que ellos están adaptados son sus preferencias ecológicas y puede ser una cantidad específica de oxígeno, una temperatura, si toleran impacto humano o si no, entre otras muchas cosas. Cuando estas condiciones cambian en un sistema, por ejemplo en un lago, cuando entonces tenemos algún tipo de perturbación, estos organismos van a responder. Dependiendo de si ellos son un poco más sensibles a cambios en la temperatura o el oxígeno, entonces pueden presentar diferentes cambios. Y estos van desde adaptarse y sobrevivir hasta morir y que otra especie sea la que tome su lugar en el ciclo de este sistema. Nosotros utilizamos, como mencioné antes, estos geoarchivos en los que podemos ir teniendo este registro de los cambios de los bioindicadores y de los indicadores no biológicos a través del tiempo. Y de esta manera vamos uniendo cada una de estas señales y las usamos como piezas de un rompecabezas. Al final, unimos todas estas piezas y tratamos de reconstruir cómo se veía el ambiente y cómo ha ido cambiando a través del tiempo, cómo ha sido la evolución de este sistema. Y esa es la forma en la que contamos la historia. Bueno, hasta aquí voy a dejar este primer video y en el segundo termino de responder las preguntas que me enviaron.